Les damos un saludo a todos. De nuevo, les damos la bienvenida. Por acá nos presentamos. Mi nombre es Daniela, psicóloga del Centro Esencial. Soy mamá, soy esposa y también psicóloga. Y cuéntanos, Cris, un poquito sobre ti. Claro que sí. Yo soy neuropsicóloga, también estoy en el Centro Psicológico Esencial, también soy mamá, también soy esposa. Muy feliz de estar con cada uno de ustedes en este momento en el que vamos a compartir sobre este tema tan importante que a todos en el estado de vida en el que estamos, nos va a servir de manera significativa. Bienvenida, Cris, y bueno, les vamos dando la bienvenida a cada una de las personas que se conectan. Y bueno, el trabajo, ¿cierto? Mis emociones afectan mi trabajo. Entonces, primero vamos a empezar hablando un poquitín del trabajo. Para efectos de este live, el trabajo es toda actividad intelectual o física que realicemos. Entonces, vamos a llamar trabajo tanto lo que podamos desempeñar en una organización o como a nivel independiente, pero también el trabajo, por ejemplo, que hace una mamá en su casa, que inclusive hay estudios que dicen que lo que hace una mamá en casa es como dos trabajos y medio. Entonces, a esto también le vamos a llamar trabajo. ¿Por qué? ¿Por qué son importantes las emociones en el medio laboral? Porque nuestras emociones, cuando nosotros no sabemos aceptarlas, identificarlas, validarlas, esto va a generar unas repercusiones mentales y físicas. Inclusive en algunas ocasiones también son físicas, ¿cierto? Y, y, y entonces, eh, en el medio laboral, eso es muy importante porque no solamente estas repercusiones son contra mí mismo, sino que esto puede ser también, puede afectar mis compañeros del trabajo y puede afectar a mi familia. Entonces, lo que llamamos como inteligencia emocional se hace fundamental para la vida de cada una de las personas. Eh, Hace poquito yo estuve realizando un curso sobre disciplina positiva y allí hablaban sobre algo que se llama entre algodones y nos pareció muy bonito y se los queremos compartir. ¿Qué es entre algodones? Es como si nosotros fuéramos este vasito de agua. Entonces, en nuestra vida van sucediendo situaciones. ¿Ven? Sí, 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 alcanza a ver el vasito. Sí, se ve Sí. súper bien, sí. Entonces, en nuestra vida van Lo subes sucediendo, otro poquito y listo. ¿cómo, Cris? Lo subes otro poquito ahorita que lo vayas a explicar y ya. A ver, lo voy a correr por acá. Entonces, en Eso. nuestra vida suceden cosas normales. Por ejemplo, me levanté tarde para ir a trabajar, ¿cierto? Entonces, eso es como una cucharada de bicarbonato. Entonces, va a caer en el agua. Después, se me vará el carro. Entonces, llego más tarde aún. Entonces, otra cucharada. Después, entonces, me regaña mi jefe. Otra cucharada. Después, tengo problemas con mi esposo o con mi novio. Otra cucharada hasta que llega una situación que ya me desborda. Entonces, si empezamos a llenar esto de cucharadas de bicarbonato, se nos va a explotar este vaso y se va a desbordar. ¿Qué pasa si hablamos entre algodones? Que es la invitación que nosotras queremos hacer a través de este live y lo que vamos a explicar a continuación. Entre algodones es que somos el mismo vasito con agua, pero en cada momento del día vamos metiendo un algodoncito. Entonces, ¿cómo así? Me levanté tarde para ir a trabajar, pero aunque me levanté tarde, tomo un minuto para agradecer el día. Entonces eso me va a dar un respiro y eso va a ser un algodoncito que meto acá. Después se me va a ir al carro, ¿cierto? Las mismas situaciones, se me va a ir al carro. Pero entonces yo le mando un mensaje a una amiga y le digo, estoy teniendo un mal día. Y ella me dice, ánimo amiga, que apenas comienza el día. Entonces eso me va a dar otro algodoncito, que me va a hacer como que respirar y seguir el día. Después viene el almuerzo en el trabajo y yo saco un tiempo para comer tranquila y escucho mi canción favorita. Eso es otro algodoncito. Y así, aunque con estos algodoncitos van a seguir habiendo situaciones estresantes, situaciones, problemas que me van a llenar. Esto de bicarbonato, o sea, que me pueden hacer en un momento sobresaltarme o desbordarme, estos algodoncitos me van a mantener como protegido el corazón, ¿sí? Ujú.
¿Y por qué es importante para para que estos algodoncitos como que se instauren bien? Porque son importantes las emociones. Porque las emociones son naturales en nuestra vida, las emociones son un regalo. Hemos tenido como una creencia, algunos de nosotros, que las emociones son malas, ¿cierto? Entonces uno a veces siente miedo y le da pena decir que siente miedo porque se siente cobarde, o uno quiere llorar y entonces mejor se esconde porque qué pena llorar, ¿cierto? Porque es mejor siempre estar feliz, como que lo que uno siempre ha escuchado. Pero no es así. Hoy para este live vamos a hablar de las emociones básicas y estas emociones son muy importantes y son naturales, son buenas y está bien sentirlas. No hay por qué sentirse culpable ni temer por sentir emociones. Entonces, bueno, no sé, si quiere ir agregando algo mientras tanto, ya No, te voy a dar claro. la palabra. No, realmente, Dani, yo creo que eso es algo muy importante, o sea, como que lo que vamos a contextualizar precisamente de las emociones y cómo en el medio donde actuamos se ven implicadas, precisamente tiene que ver con eso, con que depende de cómo nosotros gestionemos esas emociones, se van a convertir en un obstáculo o se van a convertir pues en un trampolín que nos lleve a hacer unas cosas más positivas en la vida, en el día, en el trabajo de casa o en el trabajo en una organización. Y precisamente el hecho de desmitificar que existen algunas buenas y otras malas nos ayudan de alguna manera como a perder el miedo a sentirlas. Y me haces acordar, hace más o menos una semana estaba hablando con un chiquito de 10 años, entonces yo le preguntaba, bueno, ¿tú quién eres? Y me decía él así todo, todo hermoso, todo particular, me decía, yo soy un niño que acepto mis emociones, las reconozco y las reconozco en el otro. Entonces a mí Ujú. me daba risa porque, porque yo pensaba, qué grande sería si las personas adultas reconociéramos lo que este niño está nombrando, ¿cierto? El niño pues es súper inteligente y lleva pues un proceso terapéutico con una persona y se nota pues porque él es así todo, habla de sus emociones con todo el Con amor. toda tranquilidad. Eso, y con toda tranquilidad, que eso es como que a lo que uno le tiene miedo. Entonces vamos a hablar de 5 emociones básicas que son miedo, alegría, tristeza, rabia y amor. Y les voy a contar un poquito de la funcionalidad de estas emociones. ¿Por qué no son malas? Pues porque son funcionales, porque son adaptativas, porque nos ayudan a vivir. Entonces, primeramente el miedo es hermosísimo porque nos anticipa al peligro, entonces nos ayuda a estar seguros, nos ayuda a protegernos. Si yo escucho un sonido muy fuerte y yo vengo y me escondo, eso me está protegiendo y cada uno tendrá miedo dependiendo también en donde se haya formado, ¿cierto? La rabia, por su parte, es una emoción fuerte y es una emoción llena de acción. La rabia lo que hace es que nosotros como que cojamos la fuerza y actuemos. Nos ayuda a poner límites. Qué sería de los seres humanos si no pudiéramos poner límites, si no pudiéramos decir que no? Y es la rabia misma la que nos lo enseña. Eh, es como este ejemplo. Yo veo que están maltratando a alguien que amo y eso me da mucha rabia. Y es esa misma fuerza interior la que me lleva inclusive a poder meterme en ese maltrato y ayudar. También entonces por su parte la tristeza, que a veces se manifiesta en llanto, la tristeza nos ayuda a recuperarnos ante la pérdida de algo valioso. Y no solo eso, sino que también es supremamente adaptativa porque nos enseña como el tema de la empatía. Es más fácil como acercarme al otro cuando yo veo que está triste. Entonces yo me le acerco y le digo, ¿estás bien? ¿Qué pasa? Nos ayuda a vincularnos con el otro. La alegría, por su parte, nos motiva y nos hace como que nos pone alerta, potencializa nuestra atención, nuestra memoria, nuestra creatividad, Nos nuestras dirige ideas. hacia un lugar, hacia una ¿Cómo? meta, nos dirige hacia un lugar, hacia una meta. Exacto. Y por último, el amor, que, que es una, pues,
la emoción, una emoción hermosa, 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 y esta nos ayuda a vincularnos con el otro, inclusive como a esa necesidad de, de amar, esa necesidad de afecto, todo esto que llamamos ser gregarios, ¿cierto? Nosotros somos gregarios por naturaleza, pues es la emoción del amor la que nos permite el vínculo con el otro. Entonces, Cris, le queremos preguntar, ¿cuándo esas emociones que ya hablamos, que son normales, que son naturales, cuándo se vuelven problemáticas? Bueno, de esto que dice Dani, yo creo que es muy importante, sobre todo porque cuando uno habla de cómo las emociones afectan el trabajo, uno podría decir, bueno, lo afectan de manera positiva o lo afectan de manera negativa, ¿cierto? Depende de la gestión que hagamos de esas emociones, pueden ser unas emociones funcionales o pueden convertirse en unas emociones disfuncionales. Y precisamente hay una de las cosas que yo más planteo en la consulta y en la terapia con mis pacientes, y es que todos en la vida sufrimos. O sea, todos en la vida tenemos algo que nos hace preocuparnos, que nos hace angustiarnos, algo en la vida que nos pone pensativos, ¿cierto? O que nos hace vivir muchas de las cosas que a nivel interior hay veces ni siquiera podemos explicar. Y justamente hay, digamos, una máxima que yo les comparto a ellos, pues en la consulta, en lo que hacemos, y es que hay dos realidades que a nosotros como que nunca en la vida nos dijeron cuando estábamos bebés. Uno pensaba que todo era perfecto. Y digamos que hay dos realidades a las que nos enfrentamos cuando somos adultos y de las que realmente empezamos como a empezar a interpretar, dependiendo de cómo gestionemos estas dos realidades, las situaciones de la vida diaria. ¿Y cuáles son? La primera, que todo va a estar bien. Y la segunda, yo regreso. Uno ve en todas las películas, en todas las, digamos que en todo lo que nos hablan, y todo puede estar en un momento de destrucción, ya está a punto de acabarse el mundo, y en el último minuto todo se arregla. Entonces uno como que queda con la concepción de que siempre las cosas se arreglan. Por lo tanto, uno tiene como mucho temor de expresar cuando uno tiene un faltante, o de expresar cuando uno tiene un miedo, o de expresar cuando uno está en sufrimiento. Generalmente, en los ámbitos en donde nos movemos, siempre queremos mostrar que estamos bien. Nos cuesta mucho, digamos, como expresar nuestra experiencia más genuina con las personas que nos rodean. Y justamente es ahí donde empiezan a generarse las emociones de manera problemática o de manera patológica, como lo diríamos, digamos, en el tema terapéutico, y es realmente en un momento determinado la interpretación que yo haga de una circunstancia me va a llevar a que sea prolongada la emoción que yo sienta, o que realmente, digamos, que desaparezca en el momento que tiene que desaparecer. En este caso, en consulta, por ejemplo, o en una reunión que estemos Dani y yo, y en esa reunión pues empezamos a ver las alarmas y empiezan a decir, se está incendiando el edificio. Y que en ese momento Dani, por ejemplo, salga corriendo y diga, yo como sea me salvo. Y que yo diga, no, yo me quedo acá, ya me morí, pues ya me voy a morir acá quemada. La circunstancia y la situación fue exactamente la misma, pero la interpretación que las dos hicimos de ella cambia radicalmente lo que nosotros hicimos después de lo que nos acabaron de decir, ¿cierto? Y justamente hay muchos, pero bastantes estudios que nos muestran cómo, por ejemplo, y eso podemos estar todos en algún momento en un simulacro en el que va a haber algún tipo de, pues digamos, contra incendios o contra, no sé, algún desastre natural, y que se active, no sé, porque lo están ensayando, pero algunas personas de uno de los auditorios no se dieron cuenta que iban a hacer ese ensayo. En ese momento, posiblemente si nosotros llegamos allá después de esto, ellos van a estar en un estado de hipervigilancia, unos van a estar en estado de llanto, otros van a estar en estado de desesperación. Digamos que vamos a encontrar muchos estados según el momento y las circunstancias que está viviendo cada persona. Eso específicamente nos diría a nosotros que, bueno, puede haber habido en ese momento una activación de muchas, digamos, sensaciones, neurotransmisores y muchas hormonas de supervivencia en ese momento. Y si yo en ese momento llego y digo, mira, en realidad era un ensayo, qué pena con ustedes, no, pues pena acá en Colombia es como que, digamos, como que en otros países le dicen Vergüenza. como vergüenza,
como que no estuvo bien, como que era un simulacro, ¿cierto? Y justamente en ese momento posiblemente las personas empiecen a bajar su nivel de preocupación y cuando regresemos después de 20 minutos, media hora, posiblemente la mayoría de las personas ya van a estar en calma. ¿Y qué hace entonces que una se quede hipervigilante y otra no? Precisamente la interpretación que hago de la realidad, específicamente el estado de ánimo con el que yo estuve el día de hoy o con el que amanecí hoy, venía irritada, venía asustada, no dormí bien y todo eso como que me aceleró muchas de las circunstancias pues, que yo sentía. Y es ahí donde yo les quiero encontrar una relación precisamente entre cómo las emociones nosotros no las podemos desligar del mundo en el que estamos, del mundo laboral, del mundo de mamá, del mundo de papá, porque justamente dependiendo de nuestras características de personalidad, de la interpretación que le damos a los acontecimientos, del estado de ánimo o de los hábitos que tengamos nosotros en la vida, de eso depende que en algún momento nuestras emociones bonitas, funcionales, de supervivencia que filogenéticamente hemos tenido, se conviertan en unas emociones patológicas. Y es ahí donde aparecen, digamos, las consultas frecuentes. El miedo, que nos hablaba Dani, se convierte en lo que nosotros llamamos ansiedad. Ya es una anticipación exagerada de lo que nos puede pasar. O sea, todo el tiempo tengo activada una zona de mi cerebro que se llama la amígdala y que me dice peligro, peligro, peligro. Es como si tuviésemos como un carro de policía que nos está todo el tiempo con la sirena diciendo pasa algo, pasa algo, pasa algo, y justamente se nos va convirtiendo en algo que ya se pasa, digamos, de los límites normales. Entonces estamos en nuestro trabajo, por ejemplo, y en nuestro trabajo, digamos que mi jefe llegó un poco acelerado y yo inmediatamente pienso, mi jefe me va a echar, pues mi jefe me va a echar, hoy realmente me van a decir todo lo malo que he hecho, empiezo a pensar inmediatamente qué podría pasar en ese momento, empiezo a anticipar por qué esta persona me está mirando como feo, empiezo a mirar cosas que realmente me hacen desligar lo real de lo imaginario, que sería un efecto precisamente de una preocupación muy intensa, ¿cierto? Y un punto importante de cuando llegamos ya a otra de las emociones, por ejemplo, de la alegría, es algo que ustedes conocen y que realmente en ocasiones, cuando yo estoy con los pacientes, les digo, las personas no saben, lo hablan muy coloquialmente, pero solamente el que lo vive lo sufre de la manera real. Hay como dos expresiones muy coloquiales y son, es que tengo la depre o es que estás bipolar. En realidad eso sí tiene un contenido muy alto en el que realmente tiene una disfuncionalidad en ciertas emociones que lo llevan a tener un trastorno de estos. En este caso, por ejemplo, la alegría nos puede llevar a un estado de manía. Es decir, la enfermedad podría llegar a llevar, esa alegría disfuncionalmente podría llevarnos a un trastorno bipolar. Lo que es, por ejemplo, la tristeza mal gestionada nos lleva a lo que nosotros llamamos la depresión. Y lo que nosotros llamamos la ira patológicamente se convierte en un trastorno del control de impulsos. Y el amor, que no es más que una emoción, no podemos decir que el amor sea una emoción únicamente, es un poco más global, pero es como para efectos de ilustración, precisamente lo que nos lleva a una dependencia en el momento en que se convierte en algo patológico. Entonces, ese aspecto es supremamente fundamental que nosotros lo empecemos como a entender en qué medida nos está a nosotros generando dificultades esas emociones y ya se nos están pasando un poquito de la raya. No sé, Dani, si por ejemplo vos tenés experiencias con los pacientes precisamente de esos momentos en donde ya vamos viendo que las emociones se van convirtiendo en un tipo ya más disfuncional, ya poco adaptativo en la vida cotidiana. Sí, Cris, y inclusive es pues como uno de los motivos más Más constantes en frecuentes. consulta, ¿cierto? Por ejemplo, pienso el tema de la pandemia o el tema de las elecciones que detonan emociones muy fuertes y en puros imaginativos. Inclusive hay
Hay un autor de apellido Ferrer que él tiene un texto sobre la preocupación y él explica cómo las situaciones más catastróficas pasan en la mente. O sea, Ujú. realmente, o sea, en la vida real, como que no va a llegar a pasar tan catastrófico como sucede, como logra suceder en la mente de los seres humanos, Ujú. ¿cierto? Y él también explica, pues basándose en unos estudios neuropsicológicos, cómo, cómo en el momento en el que pasa una situación difícil, ni siquiera como todo el cerebro se centra en la situación, sino que se centra en un montón de cosas para poder sobrevivir. Entonces termina siendo menos sufriente que lo que pasa cuando uno se anticipa a un montón de situaciones. El sufrimiento Ujú. generado por el pensamiento termina siendo más grande que lo que se puede sufrir cuando se vive la misma situación. Y precisamente eso era algo que nos explicaban un poco en el área anterior y es precisamente cómo exactamente se dice que el 94,5% de todas las preocupaciones ocurren única y exclusivamente en la mente. O sea, nunca se han hecho reales. De hecho, hay una frase muy clara en donde un general del ejército decía como que las cosas más graves que yo he pensado en mi vida nunca me han sucedido. Y ese es un ejemplo contundente de que en ocasiones nuestras emociones se transforman en una situación que permea no solamente nuestra mente, sino también los ambientes en donde nos desenvolvemos. Entonces, las emociones pueden afectar nuestro trabajo, evidentemente. En la casa, por ejemplo, con los hijos, no vamos a negar que si usted tuvo una noche mala, usted no durmió lo suficiente, de pronto te dieron una mala noticia, posiblemente vas a estar más irritable. Por ejemplo, eso nos pasa a los que tenemos hijos, que uno se pregunta, si en este momento yo tuviera otras circunstancias, estaría siendo igual de comprensiva, porque hay veces hay mamás que llegan a consulta que tienen 5 hijos o que tienen 6 hijos y que las mamás a uno le dicen, ve, me siento como agobiada por esta situación, o hay veces no le presto atención a mis hijos lo suficiente y realmente uno se da cuenta que en la condición en la que ella está es una condición, digamos, como natural dentro de lo que ella vive día a día. Pero la diferencia sustancial que nosotros proponemos en la gestión de las emociones es cómo podemos hacer para que también podamos tener un tiempo de descanso, para que también en el momento de las empresas uno pueda tener un límite y no solamente un límite, sino que uno también pueda mostrarse humano. Porque yo digo que en el tema de las organizaciones, algo que uno encuentra mucho es que hay veces nos enfocamos mucho como en el hacer, pero también es supremamente implicarnos en el ser, porque digamos que, ¿cómo hago para unir mi afecto y mi trabajo? Yo creo que el trabajo a uno lo puede transformar significativamente, a tal punto de que uno, digamos, el trabajo lo dignifica. El trabajo a uno, el trabajo de mamá, el trabajo de un empleado, el trabajo de un jefe. La diferencia sustancial para mí está en que busquemos sentido y no sensaciones. Hay veces buscamos exageradamente como motivaciones, exageradamente como que cosas externas, pero en realidad lo que a nosotros nos ayuda a tener, digamos, que nuestras emociones estén bien gestionadas y que afecten positivamente en los ambientes donde nos desenvolvemos, básicamente tiene que ver con que yo me apasione, que yo ame lo que yo estoy haciendo, y amar lo que se está haciendo garantiza que usted posiblemente haga que otros, que quizás hay veces uno dice como que, uy, qué difícil la interacción con esta persona, que esa persona únicamente por lo que en el cerebro nosotros llamamos neuronas espejo, empiecen a sentir una empatía con lo que tú estás transmitiendo, con la pasión con la que estás trabajando, con la pasión con la que estás ejerciendo un rol de mamá, y que eso te permita realmente, yo diría, sentir esa felicidad que para mí, digamos, en mi experiencia personal y clínica, siento que sería la paz interior, o como lo dice una autora muy interesante, una psiquiatra, Rojas, Marian Rojas, que precisamente la felicidad consiste en gestionar muy bien las heridas del pasado. Vivir instaurado en el momento presente, que eso es clave y ahorita lo hablaremos en las estrategias.
Y además de eso, gestionar muy bien las heridas del pasado y mirar con mucha esperanza el futuro. Ese es el punto fundamental que a nosotros nos ayuda a conectar el trabajo, las emociones, lo que vivimos y precisamente yo diría que es como el reto que tenemos todos los que estamos o en organizaciones, digamos, trabajando o estamos en nuestro hogar también gestionando emociones de otros. Y me haces acordar de algo, Cris, y es que me compartían en estos días con el tema del celular, que Sí, una persona le contaba a otra que estaba pues como muy preocupado por su, como que estaba siendo muy adicto al celular, pues como que no adicto, pero pues que estaba revisándolo demasiado. Entonces la persona le decía, ¿a qué de tu realidad no te gusta que te tienes que meter en una realidad en la que no estás? Y yo creo que va muy unido a lo que estabas diciendo, porque a veces es ese mismo sinsabor en el trabajo diariamente lo que nos hace querer escapar de la realidad a través de cualquier cosa. Y una de las cosas por las que uno más fácil escapa es el celular, es las redes sociales. Y es, y es ese cambio de, aunque mi realidad en ese momento esté siendo difícil, ejemplo, estoy haciendo un trabajo que me cuesta, o mi hijo está supremamente llorón, cualquier situación, es ahí es donde uno tiene esas dos opciones, o me salgo de esta realidad, no vivo mi emoción, no la acepto, no la valido, y me meto en otra realidad, ignoro lo que está pasando, o lo vivo y lo vivo con tanto amor, con tanta atención, que lo transformo y esto me hace pleno y feliz. exactamente. Eh, ¿Cómo, Cris? Sí, exactamente, eso es. Esa es la clave. Exactamente. Y entonces, algunas otras estrategias, porque uno dice, listo, bueno, y entonces ya sabemos de las emociones, que no son malas, que se pueden sentir, pero ¿yo qué hago, cierto? Yo siento un montón de cosas, ¿qué hago con esas emociones? Entonces ahora les vamos a compartir algunas estrategias. Una de ellas es rodearnos de personas que nos hagan bien, lo que la misma psiquiatra que menciona Cris ahorita, Marian Marian Rojas, Rojas. dice personas vitaminas. ¿Quiénes son las personas vitaminas? Son personas que hacen sacar lo mejor de sí mismos. Amigos, compañeros, esposos, novios, etcétera, que sacan lo mejor de ti, que potencializan tu sentido del humor. Cuando yo pienso en personas vitaminas, se me viene a la mente mucho, por ejemplo, en la universidad, cuando un compañero se alegraba porque a otro le iba muy bien en el parcial, aunque a él no le fuera tan bien, ¿cierto? Son personas que te quieren tanto, son tan vitaminas para tu vida, que se alegran por tu felicidad, incluso muchas veces más de lo que tú te alegres. Y estas personas que nos ayuden, por ejemplo, en nuestras debilidades. Si yo soy una persona que fácilmente se angustia, que fácilmente se preocupa, pues una persona vitamina sería una persona que me ayuda a estar más tranquila, a decir, no, respira, mira las cosas de otra manera, mira estas otras alternativas que nos ayude como a salirnos de nosotros mismos para pensar en otras alternativas y en el otro. Eh, otra herramienta muy importante es, aunque aunque sea muy importante estar pendientes, por ejemplo, de lo que pasa a nivel mundial, como que estar alerta ante el mundo y ante los estímulos, pues algo muy importante es que ese no sea nuestro estado constante. Es decir, la alerta no puede ser mi estado constante y natural. ¿Por qué? Porque esto me va a causar insomnio, dolor de estómago, rumiación en el pensamiento, todo el tiempo pensar, ahorita los ejemplos que daba Cris, entonces voy tarde para el trabajo, ya me van a echar el trabajo, mi jefe me la tiene montada, etcétera, 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 nos ayuda a que, pues, a autosabotearnos en muchas ocasiones. Ujú, ¿Cómo podemos hacer con esas situaciones lo que llamamos como autoverbalizaciones? ujú. ¿Cómo me puedo yo autoverbalizar? Bueno, Daniela, en ese momento estás pensando de manera muy ansiosa y tienes opciones totalmente catastróficas.
piensa en otras opciones que no es salirse de la realidad, pero es tener a la mano, bueno, puede pasar estas cosas que no son tan buenas, pero también podrían pasar estas cosas buenas. ¿Qué otras Mira, herramientas? eso que dice Dani, yo creo que es supremamente importante porque ahora que hablabas un poco como de estar hipervigilantes y que una de las estrategias sería esa, controlar muy bien como el modo de catastrofización que hay veces hacemos de las circunstancias, eso es clave porque en realidad cuando nosotros sentimos de manera disfuncional, digamos que es donde empiezan a yo diría como a desbordarse nuestros neurotransmisores o nuestras sustancias químicas y es donde aparece el famoso cortisol, la famosa adrenalina, en donde nosotros empezamos como a activar todo nuestro organismo y lo que hacemos es empezar a mandarle al cerebro que necesita supervivencia, supervivencia, siente que está en peligro, por lo que muchas veces, nosotros empezamos a sentir más sudoración de lo normal o a sentir como que nos falta el oxígeno, que es una de las cosas más comunes que ocurren. Empezamos a sentir como que pues estoy hiperventilada, como que no voy a, me voy a ahogar, ¿cierto? Que es otra de las sensaciones que pasan precisamente cuando estamos en estado de mucha alerta. También, digamos que cuando ya en nuestro trabajo empezamos todo el tiempo a pensar, bueno, y si realmente está en este momento empieza a enfermarse mi hijo, o si se enferma mi mamá, y en ese momento nosotros nos desconectamos del momento presente, por lo que en realidad una de las estrategias más contundentes que nosotros tenemos para hacer muchísimo más mejor gestionar nuestras emociones es nuestra capacidad de vivir en el ahora, de vivir aquí, de vivir en el presente, de conectarnos en el momento. Ahora que les hablaba como del amor con, lo que se hace, con el que se hacen las cosas, a uno le pasa que uno tiene pacientes de muchos años, ¿cierto? No de muchos años porque todo el tiempo estuvieron con uno 10 años seguidos vinieron a terapia, no necesariamente, sino porque vinieron cuando salieron de la universidad, vinieron cuando se iban a casar, vinieron y cuando usted observa, digamos, como las situaciones específicas de ellos, muchas veces lo que usted se da cuenta es que si usted le prestó la suficiente atención a su trabajo, estuvo tan apasionado en ese momento, posiblemente usted se acuerde de toda la historia de ese paciente al verlo. Lo mismo que un empleado o de un banco o digamos de una circunstancia determinada en la que yo me muevo todos los días y posiblemente a los 2 años, al año, llegó una persona y yo me acuerdo de lo que estaba, de lo que esa persona vivió, cómo estaba. ¿Por qué? Porque me conecto mucho más a la realidad en el momento donde estoy. Entonces mi sistema de memoria tiene muchísima más capacidad de guardar información. Porque resulta que en los estudios científicos se ha encontrado precisamente que el hipocampo, digamos que no es que esté muy, cuando está muy alto el cortisol, el hipocampo es como si estuviera un poco más tuviera menos capacidad de actuación, es decir, como si se nos Como olvidaran las cosas. dormidito. Es, es como si se nos olvidaran un poco las cosas y por eso uno dice, no, como que estoy bloqueado, no me acuerdo de nada. Claro, porque en ese momento el nivel de vigilancia que tengo es supremamente alto. Entonces, la estrategia es vivir aquí, vivir ahora. La estrategia tiene que ver con una fundamental que yo digo y es conocernos a nosotros mismos. En la gestión de las emociones tiene que ser muy individual. Uno más o menos ya conoce la conducta humana, las situaciones, las circunstancias, y uno más o menos sabe a uno qué le duele cuando está estresado. Uno más o menos sabe qué le está pasando cuando le está pasando algo a nivel corporal. Entonces, si tengo, por ejemplo, migraña, estoy estresado, o por ejemplo, si me da ganas de vomitar, realmente hay muchas cosas que quiero expresar, pero no me dan los casos tan grandes que hemos visto en los últimos años del tema del colon irritable, ¿cierto? Que tiene una relación directa con nuestras emociones. De hecho, digamos que han dicho como que es el corazón de las emociones. Ahí se encuentra cuando hay ciertas dificultades a nivel físico, uno tendría que decir, no todas, obviamente. Hay muchas que son herencia, tienen unas características particulares, pero también es muy importante y cada vez se hace más importante la vigilancia a nivel emocional de esas situaciones que nos están pasando a nivel físico y cómo nosotros cuidamos precisamente esa gestión de eso.
sabiendo qué nos estresa y sabiendo qué nos pasa cuando nos estresamos. Entonces una persona muy perfeccionista puede inmediatamente empezar a ver que todo le salió mal o a frustrarse fácilmente. Una persona muy sensible simplemente empieza a llorar y siente que ya no tiene nada que hacer. Una persona, por ejemplo, que suele ser muy reactiva puede volverse muy agresiva en ese momento. Una persona muy poco social en ese momento puede volverse aún más tímida. Dependiendo de las características de personalidad que nosotros tenemos, actuamos diferente según la emoción que nosotros tenemos. Entonces, la estrategia importante que también les damos es conózcanse en ustedes mismos, conozcamos qué nos estresa y cómo actuamos o qué pasa en nosotros mismos cuando nos estresamos. Y los hábitos saludables nunca van a ser, nunca vamos a dejarlos por fuera para la gestión de las emociones. Comer bien se ha demostrado que evidentemente genera muy, digamos, una respuesta distinta de nuestro organismo. Segundo punto, el ejercicio fundamental. El tercer punto, el sueño. De hecho, nosotros en psicología, ese es uno de los, en psicología, en neuropsicología, en psiquiatría, es uno de como de los puntos de alerta. Cuando nosotros, una persona no está durmiendo lo suficiente, inmediatamente hay que mirar qué pasa. ¿Por qué? Porque el tema de la falta de sueño es uno de los activadores más grandes de los trastornos de los que hablábamos ahorita, en los que se pueden convertir unas emociones no gestionadas asertivamente, ¿cierto? Mientras que nosotros les vamos contando un poquito y vamos finalizando como con todas estas estrategias, nos gustaría que si tienen alguna pregunta, no la vayan haciendo en estos momentos. Otra estrategia, Cris, muy importante es todo el tema de la respiración y Sí. la respiración diafragmática. A veces cuando uno le pide a un paciente o a cualquier persona que respire, lo que uno hace es y subir todo, pues el pecho, los hombros, antes lo que hace es como estresar, como que yo siento estrés por aquí y hasta en la espalda. La respiración diafragmática tiene que ser una respiración que nos infle el estomaguito. Inclusive uno puede hacer como el ejercicio de ponerse la manito en el estomaguito y que primero se infle el estómago. Podemos hasta cerrar los ojos e imaginarnos que estamos inflando un globo y después soplamos. Entonces respiramos por la nariz, sostenemos 3 segundos y después soltamos por la boca. Además de esto, todo el tema de la oración, del agradecimiento, de meditar, de que en el día nosotros tengamos un espacio específico para esto, para respirar, para orar, para agradecer. Todo esto va haciendo que nosotros seamos más conscientes de lo que sentimos, de lo que pensamos, de la emoción que estamos viviendo, de cómo queremos reaccionar ante la emoción que estoy sintiendo. Ujú. Por acá nos Cris, preguntaban, por acá nos estaban preguntando, ¿cómo me doy cuenta si mis emociones están afectadas? Yo creo que una de las maneras importantes de esto es, uno, si lo que yo estoy sintiendo está siendo poco funcional en la vida cotidiana. Es decir, si yo siento que está generando un impacto significativo o en mi trabajo o con mi esposo o con mis compañeros de trabajo o con mi jefe o con mis hijos, yo me doy cuenta de eso cuando precisamente yo empiezo a sentir como que me estoy sintiendo extraño, como que realmente esta sensación yo en otro momento la hubiera pensado de otra manera. En este momento la estoy sintiendo más catastrófica que en otros momentos, ¿cierto? Entonces, una de las que nos permite ver eso es que ante el ambiente en donde nos movemos, se empiece a ver como unas consecuencias significativas que me afecten en mi desempeño como tal. Un segundo punto muy importante es que las emociones de manera muy intensa no deberían durar más de 20 minutos. O sea, usted puede darle mucha rabia, pero la rabia está comprobada biológicamente, pues todas las emociones que les acabamos de mencionar
que en la intensidad máxima no duran más de 20 minutos. Y justamente es donde uno dice, hay que aplicar la asertividad. Si yo sé que tengo mucha rabia, no voy a hablar en ese momento, voy a esperar que me baje un poco el nivel que tengo en el organismo y que me lleve a procesar mejor. ¿Cuántas decisiones mal tomadas por emociones mal gestionadas? Porque en ese momento actué de manera impulsiva y sin pensarla. Entonces ese es un segundo punto muy importante. Y un tercer punto muy importante es que yo no logre, por más esfuerzos que haga, dejar de sentir lo que yo estoy sintiendo y que lo siento desagradable. Eso me lleva a mí a decir, hay algo que yo necesito buscar un poco de ayuda. Y justamente nosotros nos damos cuenta cuando vamos a las instituciones, Esencial tiene una línea que precisamente se llama Esencial a la Medida, en donde vamos a las instituciones y muchas veces encontramos empleados que están casi que desbordados, pero como que no pueden soltar lo que están sintiendo porque sienten miedo a que los echen, a que les pase algo, a que les ocurra algo, pero ellos en realidad saben que hay algo que no está tan bien, ¿cierto? Y por ahí había otra, Dani, que nos estaban haciendo. Eh, Cómo manejar los impulsos, ajá. ¿Qué hacer si, si esa emoción ya está afectando el trabajo y la labor diaria? Listo. Es muy importante, bueno, si quiere Dani, cuéntale un poquito a Juli que nos está hablando por acá. ¿Qué hacer si esa emoción ya está afectando el trabajo, la labor diaria? Bueno, primero, y es un gran paso, pues como identificarlo y aceptarlo, ¿cierto? Nombrarlo, decir, bueno, yo tengo esta emoción y por esto estoy pasando, aceptarlo. Y además de eso, buscar una solución referente a. Entonces, tienes que identificar qué pasa en tu trabajo, qué es lo que te está generando esa emoción que te está dañando y revisar si puedes hacer algo para cambiarlo. Es decir, si es que mi compañero de trabajo tiene, constantemente pasa trabajo para mí, trabajo que es de él. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Establecer límites con mi compañero de trabajo de manera asertiva, ¿cierto? Dependerá mucho el manejo de la emoción según la situación que te la esté generando. ¿Qué Y piensas tú? precisamente, sí, precisamente con eso que decía Dani, un elemento clave ahí es cuando nosotros tenemos afectado nuestro ambiente laboral, es supremamente importante que también nosotros podamos manifestárselo a alguien más, ¿cierto? Entonces, si uno ve que realmente esto se sale como de mi capacidad, obviamente vale la pena asistir a un profesional. Y no solamente eso, sino que hay veces sí está tan, pero tan intensa la situación que yo requiero alguna ayuda farmacológica, porque ahorita les decía que hay ciertas sustancias químicas que pueden desnivelarse en ciertos momentos de la vida y que necesitan un control. Pero sobre todo, también yo diría que cuando las emociones están afectando mi labor, es decir, ya mi labor no está siendo como que tan apasionante, sino que ya me está generando es antes una dificultad más alta, yo creería que es supremamente importante que empecemos a evaluar qué tanto tiempo de descanso estamos teniendo. Porque, por ejemplo, con la pregunta que seguía en el tema del manejo de los impulsos, también uno está más irritable cuando uno tiene más arriba la adrenalina, está supremamente reactivo, está todo el tiempo como si le preguntan algo y contesta con 5 piedras en la mano. Entonces, realmente el manejo de los impulsos, la mejor manera que uno tiene de gestionarlo, tiene que ver específicamente con que nosotros aprendamos lo que ahorita hablaba Dani, la asertividad. O sea, la capacidad de yo ponerme en el lugar del otro, pero también la capacidad de yo contestar de manera muy clara a una persona y que me lleve a que esa otra hasta me lleve a reflexionar, porque eso es en el mundo que vivimos, en un mundo de pantallas, no hay tiempo ni de reflexionar. O sea, por ejemplo, en el trabajo hay veces las personas no pueden ni pensar en lo que están haciendo, porque al segundo le pidieron otra cosa, al segundo otra. Entonces hay una cantidad de situaciones que no te llevan ni siquiera, no te dan ni siquiera la oportunidad a ti
como de disfrutarlo en ese momento. Entonces mi recomendación es disfrutar. Hay veces el control de impulsos, como lo decíamos, tiene una afectación de la ira como base y la ira muchas veces tiene que ver con la frustración y precisamente es el tema que nos estaba diciendo en este momento Joana, que aparecía por acá preguntándole lo de la frustración, que tiene mucho que ver con ese tema de impulsos, que nos lleva a nosotros como a decir en un momento determinado, pues definitivamente respondo como me tocó. Y hay un escritor muy inteligente que alguna vez estaba precisamente saliendo como de una conferencia y llega una señora y le dice, si yo fuera tu mujer, hace tiempo te hubiera envenenado. Y el escritor le responde a esa mujer, y si yo fuera tu esposo, hace tiempo me lo hubiera tomado. O sea, hace mucho tiempo se hubiera tomado el veneno que le dio a la esposa. A lo que me quiero referir es la manera de reaccionar de la persona es completamente distinta, ¿cierto? En una tranquilamente respondió y la otra, llena de, digamos, de ira o de impulso, le dijo lo que encontró por primera y punto, ¿cierto? Entonces, ¿qué horas son, Dani? Y usted no tiene reloj. Pues digamos que podría en un momento determinado pasar ese tipo de situaciones. Es importante no es conocer lo médico, pero también gestionar nosotros lo que podemos. Cris, y también hay algo importante, es justamente lo que hablábamos ahorita, y es tratar de hacerlo todo muy bien y concentrados. A veces porque nos desbordamos y porque la emoción también está demasiado activada, es porque nos llenamos de un montón de cosas al mismo tiempo, queremos solucionarlo todo Ujú. y difícilmente sabemos sufrir, sabemos decir que esperen, tengo muchísimo trabajo, que me den un tiempo más. Entonces, en vez de exponer que necesito un tiempo más por no quedar mal, prefiero llenarme de un montón de cosas y eso me va a hacer desbordar. Entonces, también lo que, pues como por salud mental uno debe hacer es hacer las cosas con mucha calidad y no llenarse de un montón de cosas, un montón de cantidad. Por aquí hay más preguntas, pero eh, se nos está acabando el tiempo, pero te propongo, Cris, que respondamos. Hay dos preguntas más. Ok, ¿Cómo puedo controlar el tema de la frustración? Esa ya la respondimos. sí. ¿Y cómo puedo identificar las emociones afectadas de mis compañeros de trabajo y ayudarles en el día a día? Esa yo Un creo que punto. es importante. Esa es una muy importante porque de alguna manera, ¿qué pasa? Yo diría que una de las, digamos, como de las formas de detectar más fácil es que yo permita que haya un ambiente de empatía dentro de mi grupo de trabajo. Es decir, que se generen neuronas espejo. Esa es como una de las soluciones en los ambientes de trabajo. Que son? Que nosotros podamos, con lo que nosotros hacemos, permitir que se activen en el cerebro, en la corteza, en lo del otro, transmitir esas cosas que yo estoy haciendo lindas por mí, de gestionar mis emociones, para que el otro también las gestione. Y justamente cuando nosotros estamos con compañeros de trabajo que son bastante difíciles o bastante fuertes y que yo digo, ¿cómo las puedo, por ejemplo, detectar? Yo les voy a decir una muy común. Y es que usted siente que hay un compañero o varios compañeros que hacen mil cosas a la vez, pero a la final no terminan ninguna. O sea, como que están demasiado, hacen pluralidad de cosas y lo que pasa es que cuando uno hace muchas cosas al mismo tiempo, a la final no le queda bien casi que ninguna. ¿Por qué? Porque no aprendemos a priorizar y lo que pasa en el cerebro es que el cerebro no puede recibir demasiados tipos de información, sino que me debo concentrar en una. De hecho, hay algo maravilloso que nosotros llamamos el sistema reticular activador, que es, digamos, como una zonita de acá, como la zona más primitiva del cerebro, que es la que nos permite a nosotros, como que de todo lo que hemos conocido, de todas las personas que hemos visto,
que en un momento determinado yo decida hacer algo. Entonces, si yo en un momento determinado veo, por ejemplo, eso de lo que me estás hablando, yo veo que ese compañero de trabajo está, digamos, alterada sus emociones, que me permita que el otro se permee de mi pasión por lo que hago, que se permee de lo que amo, de la forma en que lo hago, pero eso yo diría que se debe hacer quitando los obstáculos que tenemos como exceso de pantallas, ya no nos miramos a los ojos, darnos un abrazo, mirar en sus ojos qué está sintiendo. De hecho, ahora que hablaba Dani del tema de pandemia, también con el tema del tapabocas, o sea, nos quitaron la sonrisa, como decimos. O sea, nosotros esa parte decimos mucho con esa y también hemos perdido mucho de eso, mirarnos a los ojos, estar todo el tiempo en empatía con el otro, ponerme en el lugar del otro. Yo diría que día a día nos ayudaría a que el otro se transforme y que el otro empiece a actuar de manera más clara y gestionar de manera más contundente lo que vive y lo que siente. Y es que se irradia, ¿cierto? Lo que Exacto. hablabas ahorita de la pasión, también la tranquilidad, la paz, la alegría en el trabajo se irradia. Otra cosa importante sería todo el lenguaje no verbal, los gestos que le puedo hacer a mis compañeros, los que veo que él hace, y estar atento, ¿cierto? Si yo siempre veo que él llega de una manera y un día llega distinto, pues eso para mí es como un signo de alarma de mi compañero, algo está pasando en él. Y el hecho de ser cercano, no tiene que ser uno imprudente, pero sí puede ser cercano, preguntar cómo estás, hoy te veo diferente. Todo eso hace que el ambiente laboral mejore y además de eso, pues que le ayude uno al otro en el tema emocional. Evidentemente. Yo Listo, creo que entonces, ya no hay por acá más preguntas. De verdad que les agradecemos como el espacio, un espacio en el que yo diría que fortalecemos el ser, no solamente el hacer de cada día, cada rol que cada uno de ustedes tiene y que nos permite entender que siempre nuestra corteza prefrontal, nuestra corteza inteligente, nuestra capacidad de voluntad, siempre va a primar sobre nuestras emociones más primarias que nos llevan en un momento determinado a sentir como si nos controlaran. No, somos seres humanos pensantes, somos seres humanos que podemos gestionar nuestras emociones y que cuando biológicamente no nos da, podemos buscar ayuda de un profesional que nos ayude a que esa gestión de las emociones esté mucho mejor. Precisamente en las organizaciones, también cuando hacemos todo lo que tiene que ver con clima laboral, con el ambiente en lo que nos movemos, es lo que nos permite a nosotros que se empiece a ver una transformación, no solamente de nosotros, sino del entorno con el que nos movemos. Y ese es el objetivo y eso sería lo que uno llama paz o lo que algunos llaman felicidad. No la falta de problemas, sino la suma de todos los días, de cosas buenas y de cosas malas, que las logro integrar porque somos seres integrales, no es que ya salí y dejé de sentir, yo sigo sintiendo, pero cómo lo manejo es lo que a mí me permite transformarme y transformar al otro que me acompaña. Les agradecemos mucho la compañía y por acá nos veremos en una próxima oportunidad. y ya para terminar, integrando todo, entonces que el lugar de trabajo sea un lugar donde cada persona se sienta amada y se sienta importante, que se sienta que se valore su trabajo y que se sienta querida por los otros, nosotros y hacer sentir a los demás. Bueno, les agradecemos muchísimo, que tengan una feliz noche y por aquí conectados, ¿cierto? Bueno, un abrazo, Hasta, Dani. Chao. chao, chao para todos. Chao.